Siempre antes de cada mundial se suscitan polémicas por aquellos jugadores que, ya sea por decisiones técnicas o decisiones personales, así como de lesiones u otros imprevistos, se quedan afuera de las listas finales. En Argentina, casos hubo decenas, desde Maradona en 1978, desafectado por su joven edad, o Ubaldo Filiol y Ricardo Gareca en México 1986 por decisión de Bilardo, o de Ramón Díaz, a quien el Diego no estimaba demasiado en Italia 1990, o de Claudio Caniggia en Francia 98 por decisión de Pasarela y de Fernando Redondo por elección propia en el mismo mundial, o de Saviola y Riquelme en 2002 ignorados por Marcelo Bielsa, o de Zanetti en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, mundial este último al que tampoco fue cambiazo, o de Carlos Tevez en 2014. En fin, son solo algunos de los tantos ejemplos que aparecieron en las portadas de todos los diarios en su momento. Sin embargo, nunca antes y nunca después existió un caso como el del Mundial de Argentina 1978, donde, más allá del caso de Diego, hubo una cantidad tan grande de polémicas por los jugadores desafectados que llamó mucho la atención. Y una puntualización muy importante, muchos de ellos en la previa iban a ser titulares en la Copa por decisión de Menotti. Es por ello que en este video vamos a repasar los jugadores que se quedaron afuera de ese mundial, ya sea por decisión del DT, por elección personal, por lesiones, por promesas incumplidas y hasta por la intervención de la dictadura militar que gobernaba el país. Y desde ya afirmamos que armaremos un once completo, que, salvo algunos pequeños retoques, nos animamos a decir que si hubiese actuado en la Copa del Mundo, la Argentina también hubiese sido campeona. Es más, salvo por casos como el de Filiol, Pasarela, Ardiles o Kempes, es probable que el equipo de desahuciados que vamos a ver ahora sea mejor que el que terminó festejando ante Holanda el primer título del mundo de la historia argentina. Comencemos. Hugo Orlando Gatti, decisión personal más lesión. Gatti estaba pasando su mejor momento en Boca Juniors y era el arquero elegido por Menotti desde que tomó el seleccionado en 1974. Era el que más se ajustaba a su sistema y el titular en todo el proceso preparatorio para el Mundial, actuando en 16 partidos bajo la conducción del entrenador. Sin embargo, a comienzos de 1978 decidió bajarse por elección propia y en plena Copa del Mundo decidió realizarse una pequeña intervención quirúrgica que tenía pospuesta. Su ausencia le abrió las puertas de la titularidad a Filiol, con quien competía, y todos sabemos qué pasó después. Osvaldo Piazza, decisión personal. Iba a ser el acompañante en la saga de Pasarela. En una época en que los jugadores que actuaban en el exterior eran convocados solo si eran imprescindibles, Piazza era figura titular y capitán en el Saint-Étienne de Francia, que era el dominador de su país y hasta finalista de la Copa de Europa en 1976. Sin embargo, poco antes del Mundial, su señora y sus hijas sufrieron un accidente de tránsito en una autopista en Francia. Como era lógico en esta situación, Piazza desechó la convocatoria y se quedó en Francia para ocuparse de su señora e hijas que, si bien sufrieron severas lesiones, lograron recuperarse de forma exitosa. Enrique Wolf, no convocado. Capitán argentino en el Mundial de 1974, tenía 29 años, era un lateral derecho moderno y era titular y pieza clave en el Real Madrid de España. Sin embargo, no jugaba en la selección desde 1974 y no contó nunca para Menotti desde que llegó al puesto de entrenador. El flaco siempre prefirió trabajar con los jugadores del medio local, recorrer todas las provincias en busca de talentos y solo llamar a los estrictamente indispensables desde Europa. Quique no lo fue para él. Jorge Carrascosa, decisión personal. No solo iba a ser titular, sino también el capitán del seleccionado. Lateral izquierdo y jugador del riñón de Menotti, había estado en casi todos los partidos de la etapa previa, acumulando 24 juegos con la cinta de capitán. Pero un día antes de entregarse la lista final, el Lobo Carrascosa, figura de Huracán, renunció. La idea la tenía tomada desde tiempo atrás, pero el flaco trataba de persuadirlo y de tenerlo en su equipo, a pesar de que las malas lenguas, de forma injusta, decían que estaba allí por ser amigo de Menotti. Cansado del ambiente del fútbol y sus manejos, la droga en el deporte, los arreglos de los partidos y del momento a nivel país que se vivía bajo el gobierno militar, pudieron más sus ideales y no le tembló el pulso a la hora de renunciar. Vicente Pernía, decisión del entrenador. Estuvo en la última etapa de preparación habiendo actuado en 7 juegos. Lateral derecho que triunfaba en un Boca multicampeón, el Tano nunca fue del gusto del flaco Menotti a pesar de la prédica popular por su convocatoria.
El 18 de julio de 1977, frente a Escocia en un amistoso, Pernia fue expulsado por un fuerte golpe al escocés Willie Johnston. La FIFA lo suspendió por 8 partidos y nunca más volvió a ser tenido en cuenta por el DT. En aquellos años se popularizó la frase "y dale con Pernia", que repetía Menotti ante la prensa cada vez que le preguntaban por el Tano. Roberto Mouso, decisión del entrenador. Histórico back de Boca, referente y líder de su equipo, llegó a tener algunas convocatorias antes del Mundial y era pedido con insistencia por la gente, pero Menotti nunca lo tuvo realmente en cuenta para la lista final. Juan José López, decisión del entrenador más decisión personal. Otro clamor popular era por el enorme 8 de River, que iba a ser integrante indiscutido en la lista de la selección. JJ asegura que él renunció antes del Mundial, pero la otra historia dice que tanto él como sus compañeros de River renunciaron a participar de una gira con la albiceleste por jugar la Libertadores con River. Luego Filiol, Pasarela y Luque, los otros hombres en cuestión, se reunieron con Menotti y limaron asperezas, volviendo al núcleo seleccionado. Pero López no estuvo en esa charla y el flaco no quiso saber más de él, optando definitivamente por Ardiles, quien igualmente iba a ser el titular. Ricardo Bocchini, decisión del entrenador y de los militares. En realidad la historia dice que Valencia era el 10 titular del flaco Menotti, que tenía debilidad por él, y que el Beto Alonso fue metido con calzador por los militares que gobernaban el país en plena dictadura. Eso sacó del medio a Maradona y a Bocchini, que se encontraban en la cima de su nivel en Independiente y probablemente hubiese merecido la convocatoria, ya que estuvo en toda la etapa previa, disputando nada menos que 17 partidos. Cuando iba a estar en la lista por intención del entrenador, según el mismo Bocha, la influencia de los militares hizo que Menotti tuviera que convocar a Alonso y descartar al talentoso Díaz del Rojo. Diego Maradona, decisión del entrenador. No hay mucho para ahondar en este caso. Estuvo en la lista de 25 jugadores finales y fue desafectado junto a Botanisi Bravo en el último corte. Era figura y ya había debutado en el combinado, pero el flaco lo descartó no solo por sus jóvenes 17 años, sino porque solo había jugado 4 partidos amistosos y porque había varios consagrados en su puesto como Alonso y Bocchini. Carlos Babington, decisión del entrenador más decisión de un presidente clubista. El inglés jugaba en Alemania desde 1974, en la segunda división, pero en 1977 Menotti le dijo que se iba a manejar con la base de los jugadores del medio local, por lo que para tener opciones de estar en 1978 debía jugar en Argentina. Babington pidió al presidente de su club, el Watschneid de Alemania, que lo cediera a Huracán porque existía esa chance, pero la negativa del presidente alemán lo alejó definitivamente del Mundial. Héctor Yasalde, ¿promesa incumplida? Chirola llegó en 1977 a Newell's Old Boys tras haber jugado el Mundial de 1974 junto a Babington y de haber sido figura y bota de oro en Europa, descosiéndola en Sporting de Portugal y Olympique de Marsella. Según él, Julio Grondona le prometió colocarlo en Independiente, volver a la selección y jugar el Mundial de 1978. Sin embargo, a la hora de la verdad, nada de eso pasó. Llegó a Newell's y por más que anduvo bien, Menotti nunca lo tuvo en cuenta. Carlos Bianchi, decisión del entrenador. Con 28 años, no lo duden, era el mejor 9 argentino de todos. Ídolo total y supergoleador en Francia, en 1977 llegó al Paris Saint-Germain y en su primera temporada, la previa al Mundial, hizo 37 goles en 38 partidos de liga. Fue goleador y mejor jugador del campeonato, lo que repetiría en la siguiente campaña. Menotti lo tuvo en cuenta hasta último instante para que llegara del exterior junto a Kempes, porque era un centro delantero completo y goleador, pero al final prefirió seguir apostando por la gente de su ciclo como Luque, y así el virrey quedó descartado. Bianchi, además, no jugaba en la selección desde 1972. Otros que pudieron estar, pero que nunca estuvieron en el radar de Menotti, fueron el ratón Rubén Ayala del Atlético de Madrid y Ángel Hugo Vargas del Nantes de Francia. Ambos jugaron el Mundial de 1974, pero el goleador Ayala tuvo una mala temporada previa al Mundial y el defensor Vargas, si bien a buen nivel, no estuvo nunca considerado por el DT. Como podemos ver, la cantidad de casos es abrumadora. Veamos ahora cómo quedaría conformado el 11 con los desahuciados del Mundial del 78 y díganos ustedes si este equipo por sí solo también no hubiera ganado el título. ¿Y entonces cuál ganaría?